Bueno, Shabbat Shalom para toda nuestra amada comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Saludamos desde la sede de Baipa, Boyacá, aquí en Colombia, a todos nuestros amados hermanos que nos saludan, que nos visitan en el canal de YouTube, que nos siguen de cerca cada una de las enseñanzas, y a nuestros amados del pueblo que se encuentran en cada una de las sedes, aquellos que aún siguen esparcidos y por la emuná, por la fe, sabemos que van a retornar. En esta oportunidad damos gracias al Eterno por un Shabbat más, porque cada Shabbat es una muestra de su misericordia, que después de un arduo trabajo durante toda la semana, el Padre nos da un día para descansar y reposar en él. Amén. Así que Shabbat Shalom. En esta oportunidad continuaremos con el estudio del Salmo del Tehilim 119. Hoy vamos a aprender la novena porción, que va del versículo 65 al versículo 72. Y esta novena porción equivale a la letra Tet. Letra Tet, letra número 9 del alefato hebreo, como lo pueden estar observando en el video, en la imagen, y aquí nuestros amados muy juiciosos en el tablero anotando. La letra Tet tiene un significado muy especial y es serpiente, escudo, contener, cama, odre, recipiente, y también tiene que ver con el bien o el hacer, el bien hacer o el bienhechor. Y es que la letra Tet, con cada uno de estos significados, nos enseña algo muy especial, y yo quiero que usted me acompañe al libro de Números. Ya vamos a hacer la introducción como siempre, y luego empezamos a desarrollar la porción del Salmo. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21. Para aquellos que ya han leído, que ya han estudiado, Números capítulo 21 nos enseña algo muy hermoso, y es cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, y por causa de las murmuraciones, como raro, ¿cierto? El pueblo de Israel murmurando. ¿El pueblo murmura? No. El pueblo nunca se queja, el pueblo es supremamente obediente y dócil. El pueblo de Israel dice que estaban caminando hacia la tierra de Edom, y dice que se impacientó con una larga jornada. Levante aquí la mano del que es impaciente. No, todos son muy pacientes. No, uno es impaciente en algo, ¿cierto? Y cuando el pueblo de Israel cae en esa impaciencia, ¿qué pasa en medio de la impaciencia? Se apresura uno a tomar decisiones, y diga el que está a su lado, peca. O sea, la impaciencia lo lleva a uno a pecar, porque es que es lo que te conduce a hacer algo en tus fuerzas. No es que yo lo quiero ya, y el Padre, no, todavía no. No, pero es que yo quiero comprar eso ya, yo quiero tener eso ya, y el Padre, no, todavía no. Entonces nos impacientamos, y el pueblo de Israel dice que como estaba muy larga la jornada, porque pues ellos no iban en carro, iban caminando, y dice que tuvieron que bordear la tierra de Edom, no pudieron atravesarla, y dice que la jornada fue tan larga que empezaron a hablar contra Yahweh y contra Moshe, nada más y nada menos que contra el siervo del Eterno y contra el mismo Eterno. ¿Y cuál era la queja favorita? Y lo que siempre repetimos, lo que siempre se repite es: ¿por qué nos sacó del pueblo de Egipto para tenernos en este desierto? Y tal vez usted no lo dice así tal cual, pero no, ¿sí ven? Yo desde que empecé a servir a Yahweh, esta vaina me puso dura, se puso pesada. Entonces la queja, la murmuración, ¿sí ven? Nos sacaron para morir, aquí no hay agua para comer, ya estamos cansados de ese maná. Por lo menos aquí en mi versión de la escritura, en el versículo 5, dice: además detestamos este horrible maná. No sé qué dice de pronto en su versión, alguna versión diferente. En el versículo 5, en la última parte. Y habló el pueblo contra Yahweh y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué estaban menospreciando ahí? La palabra. O sea, sí, claro, la comida, pero espiritualmente, la palabra del Eterno y a Yeshua, que es el pan de vida eterna. Imagínense
hasta dónde nos puede llevar la queja y la impaciencia, ¿no? Dice que, esa versión me gustó más, dice, nuestra alma está fastidiada de semana. Usted ha llegado hasta ese punto de decir, qué fastidio las cosas del Eterno. Tal vez no lo ha dicho con sus palabras, pero a veces nuestras acciones lo reflejan. Como por ejemplo cuando dicen, toca madrugar para llegar al Kiddush. Yo madrugo todos los días otra vez. Su alma está fastidiada, ¿cierto? Toca levantarse temprano a hacer intercesión. Ay, su alma está fastidiada. Que toca estudiar la palabra, que tiene que entregar esto, que tiene que hacer estas tareas. Ay, si friegan. Todo ese tipo de acciones que a veces uno no lo dice así tal cual, porque ellos sí eran muy explícitos y con lo que decían. Pero a veces uno camufla lo que siente. Uno, ay, es que no me entienden, es que son muchas tareas, son muchas cosas. Eso es un vivo reflejo de que su alma está fastidiada. Entonces, ¿a quién estaban despreciando? Al mismo Yeshua, a la palabra del Eterno, por causa de la impaciencia. Y dice que por causa de eso el Padre envió serpientes venenosas, para que los mordieran y los picaran, y todo el que era mordido, ¿qué le pasaba? Se moría. Y luego el Padre le dice a Moshe, bueno, haz una serpiente de bronce en un poste, y todo el que alce su mirada y la observe será sanado. Y pues al comienzo dirán, no, pero o sea, ¿cómo así? Si eso era como si levantaran un poste de idolatría, ¿cierto? Se podía haber asumido por esa manera. Pero Moisés dice que él obedeció, hizo la serpiente, la ató a un poste, y todo el que era mordido miraba a la serpiente y era sanado. Y esta letra Tet representa esa serpiente, pero no la serpiente que fue mandada específicamente para castigar al pueblo por la impaciencia y por la queja y por el menosprecio, sino quien representa a Yeshua, porque Yeshua se hizo maldito por nosotros, ¿o no fue así? Yeshua no fue clavado en un poste, y en nuestra posición de mayor humillación, porque cada vez que el pueblo era mordido, ¿usted cree que podía seguir caminando y corriendo? Eran serpientes venenosas. ¿Dónde iba a quedar la persona? Botada en el piso. Entonces, estaba en un punto de humillación, ¿y qué hacía? Levantaba su mirada. ¿A mirar a quién? A Yeshua. Y al observar a Yeshua, iba a ser sanado. Vamos a ir a Juan capítulo 3 para corroborar lo que les estoy diciendo en esta oportunidad. Juan capítulo 3 nos lo dice de una forma más clara, versículo del 14 al 15, y dice la palabra: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, no lo leímos ahorita en Números, dice, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea, en él tenga vida eterna. Significa que esa letra Tet no solamente es esa serpiente como tal, sino representa un escudo protector para todo aquel que en él se refugie, halle la vida eterna, ¿sí? Porque todos estábamos en la condición caída del pueblo de Israel, la queja, la murmuración, y hasta el día de hoy, así usted lo niegue, usted se queja de algo, usted se impacienta, usted de pronto siente fastidio, usted se cansa, ay qué pereza, ¿por qué me exigen? ¿Por qué me regañan? Pero es que sí son mamones, pero ¿por qué todo el tiempo me molestan? Todas aquellas situaciones por las que usted de pronto ha estado pasando o ha pasado, conducen a que salga la naturaleza caída del ser humano, que es la queja y la murmuración, y salga lo profundo de nuestra alma. Usted puede decir, no, yo no soy, es que el pueblo de Israel sí se pasaba, es que ellos no tienen punto de comparación, nosotros somos iguales en muchas cosas. La naturaleza caída nos hace volver a ese tipo de acciones, que por eso el Padre dice, por eso es necesario que en la humillación y en el dolor y ahí todos mordidos, alcemos la mirada y recordemos a quién le pertenecemos. ¿Quién es el único que puede traer sanidad a nuestra vida? Yeshua. Y de eso vamos a aprender en esta novena porción de la escritura en el Salmo. ¿El sufrimiento es bueno? ¿Usted qué piensa? Sí.
Levante la mano el que le encante sufrir. Diga, uy, a mí me fascina el dolor, me encanta que me lastimen, me encanta. No, nada, el ser humano por lo general tiene miedo al dolor, por lo general. O sea, el que diga, no, a mí no me duele, no llega a un punto de tu vida, puede que no te duela algunas cosas, pero hay otras cosas que sí. Hay otras cosas que usted dice, yo soy un berraco, una valiente y a mí no me duelen cosas. Pero hay otras que en algún momento hay una fibra muy en el alma que cuando el Padre la toca, eso te quebranta y te estremece. Entonces, el ser humano por naturaleza tiende a huir del temor, del temor no sino del dolor, perdóname. El ser humano por lo general busca cualquier situación para evitar dolor, pero para evitarse dolor, pero qué tan fácil es hacer herir a otros, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es hacer sufrir a otros? Ay, no, a mí no me gusta que me lastimen, a mí no me gusta sentir dolor, pero yo lastimar en cuestión de segundos, ¿cierto? Una palabra, una mirada, una acción, hace que la otra persona se hiera y se lastime. Entonces, por naturaleza no nos gusta el dolor y el Padre por eso tuvo que enviar dolor físico aún en el desierto para que ellos entendieran que era necesario. Porque en el momento del dolor o pasan dos cosas, o el corazón se vuelve más duro y se vuelve más rebelde, o se vuelve más humillado y busca al Eterno. ¿Usted cree que después de que Moisés hizo ese poste con esa serpiente, porque la escritura no lo narra así tal cual, pero a mí me gusta mucho analizar y ir un poquito más allá, ¿usted cree que de toda esa multitud que estaba en el desierto, porque era todo un pueblo que salió, a Egipto entró una familia? ¿Cuál familia? Jacob y sus hijos. Pero cuando salieron dice que salió un pueblo. ¿Eran poquitos? ¿Será que de todos esos que salieron al desierto y que se quejaron y murieron y murmuraron, o los que sí eran obedientes, y después de estar padeciendo dolor físico y ver ese posto y que Moisés quiere ser sano, pues mira la serpiente? ¿Usted cree que algunos de ellos no dirían, me está mamando gallo? Dice Moisés, ¿qué le pasa? O sea, nos estamos muriendo y el otro le pone a hacer figuritas en bronce, ¿cierto? ¿Usted cree que el corazón del ser humano no es así? Claro que sí. Y en medio del dolor, usted puede estar pasando por dolor y viene el siervo de Yahweh y le dice, estás afligido, busca más al Eterno. Y a veces esas respuestas nos ofenden. Uno dice, estoy muriéndome, y ¿cómo así que ore más? ¿Cómo así que ayune más? ¿Cómo así que mengüe más? O en su defecto que le digan, porque ha pasado, que estás pasando por un dolor muy terrible y el Padre a través de un siervo o una sierva o la escritura te diga, eso es porque el Padre te está probando. Y diga, ¿eso no ofende? Porque a veces uno que espera en medio del dolor, consuela. Tranquilo, todo va a estar bien, no te afanes, yo te entiendo. Puede a veces que pase, pero no todas las veces en medio del dolor vas a recibir esto, sino va a decir, ¿sí ven? Acuérdese qué hizo para llegar ahí. Le meten a uno el dedo en la llaga y duele. O siempre a mí me hacían mucho esta pregunta y a mí me ofendía. Y era, ¿qué te estará enseñando el Eterno con esto? Y uno, ¡ay! Ya no quiero que me enseñe más, porque este dolor está muy difícil, ¿cierto? Pero uno a la final se tiene que dar cuenta y entender que la humillación y el dolor sí es necesario, porque solo así puedo alzar la mirada a Yeshua, antes no. Imagínense uno todo erguido y orgulloso, ¿en qué momento se va a humillar? Va a ser muy difícil. Por eso el Padre es experto en quebrantar el corazón, y eso es algo que vamos a aprender aún en esta otra porción, ¿sí? Y es que el Padre permitió serpientes venenosas para que pudieran ver a la serpiente, que en este caso pues es una imagen simbólica de Yeshua, para ser sanados, ¿cierto? Dice, todo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Tet significa también un escudo. ¿Qué hace un escudo? Protege. ¿Qué más hace un escudo? Es una barrera. Defiende, exacto. No solamente me cubre, por ejemplo, uno verá en las imágenes de la guerra o videos, no solamente era para
evitar las flechas o las lanzas, sino que con el mismo escudo, si se podía golpear a alguien, ¡pum!, se pegaba, porque eran escudos de hierro, eran escudos fuertes. Y aún avanzando. Exacto, ayudaba a avanzar, porque sin el escudo avanzar en medio de una guerra, ¿no? Te dan un flechazo, entonces no solamente te protegías, sino avanzabas. Ese punto es importante también. Entonces, dice que Yeshua es ese escudo para nosotros, nos protege, ¿cierto? Es un resguardo, pero nos permite avanzar, lo que significa que en este nuevo tiempo, en este nuevo Shemini para todos, si usted no está cogido de la mano de Yeshua, no va a poder avanzar, ¿sí? Usted puede salvarse de los dardos, muy de buenas, pero quiere avanzar, porque es que volvemos al mismo punto que estábamos diciendo ahorita, antes de iniciar con la grabación, y es que vamos a ver que en medio de este desierto, porque no estamos en medio de un desierto, claro, rumbo a la tierra prometida, la nueva Jerusalén celestial. Y en medio de este desierto están los que van con su escudo. Si se descuidaron, hicieron así y dejaron al descubierto la parte más vulnerable, ¿cierto? Porque el escudo no iba en la cabeza todo el tiempo, sino iba como ahí, como un resguardo. No me va a poner un escudo en la espalda, no servía. Siempre iba adelante, cubriendo. Pero vamos a ver que en el camino muchos se descuidaron y se quedaron. Se conformaron. Y es que Yeshua es el que nos lleva a avanzar, a confiar, a seguir creyendo. Pero si usted no lo permite, pues va a venir esta situación y va a clavarle la espada, la lanza, y usted se quedó ahí y murió en el desierto. Por eso cuando uno lee el libro de Hebreos, siempre uno encuentra, no seamos como nuestros padres que perecieron en el desierto, ¿sí? De toda esa multitud, de ese pueblo, ¿quién solamente pudo entrar? Los menores de 20 años. Porque el resto, ¿qué pasó? Pereció. El resto se cansó. El resto se quejó, se fastidió, como lo leíamos en la versión de Valentina. Mi alma está fastidiada. Y usted dirá, uy, no, ¿yo cómo voy a decir eso del Eterno? Bueno, cuidémonos todos los días. No bajemos la guardia para que en algún momento de la intención del corazón brote ese tipo de acciones o de palabras de que qué fastidio ya seguir al Eterno. Ojo con eso, es una advertencia, porque a mayor avance, mayor exigencia. No se le olvide eso. Y la exigencia solamente es para los que aguantan, y no todo el mundo tiene la capacidad de aguante. Pero no es una capacidad innata. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a soportar, porque en nuestras fuerzas, aquí ya ninguno estaría sentado, ya cada uno hubiera alzado vuelo y se hubiera ido. Ahora, eso en cuanto a la serpiente y al escudo, que representa la letra Tet. Había otra definición de la letra Tet y era odre. ¿Usted sabe qué es un odre? El odre es un cuero, generalmente de cabra, y dice que era cosido y pegado por todo lado, excepto en la parte superior, que era como la garganta de la cabra, por decirlo así. Y decía que todo este cuero era forrado y cosido y servía para contener líquidos, pero específicamente dos clases de líquidos, el vino y el aceite, ¿sí? Vamos a ir a Marcos capítulo 2. El libro de Marcos capítulo 2, versículo 22. Yo sé que también lo has leído en varias ocasiones. Marcos 2:22 dice, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, o en odres, dice otra versión, pues el vino reventaría los odres o los cueros, y tanto el vino como los odres o los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita odres nuevos. Con esta porción que vamos a examinarnos, y pregúntele al que está al lado suyo, ¿qué clase de odre es usted? ¿Qué clase de cuero es? ¿Qué clase? ¿Sí? No, y este cuero aguanta todo, ¿seguro? ¿Qué clase de odre somos? Porque mire que habla de que
es específicamente creado para almacenar dos tipos de líquido, vino y aceite. ¿Y qué representa el vino? ¿Cierto? Hemos aprendido que representa, sí, la sangre de Yeshua, pero también representa esa palabra del Eterno, pero el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la unción. Significa que como odres debemos tener la capacidad de soportar a estas dos cosas. Su palabra, pero también su presencia, el ruda de Yahweh. Pero si mi odre está muy viejo, se va a reventar y se va a echar a perder todo lo que quieran depositar en mí. Por eso en este nuevo tiempo, amados, lo que el Padre exige, cuando el Padre dice quiero formar carácter, tiene que ver con que el odre, que somos cada uno de nosotros, pues siempre permanezca nuevo. Porque si usted es un odre viejo, no pretenda que el Padre deposite algo nuevo en usted. Es muy común ver en medio del pueblo, en medio de la comunidad, algo que se llama el conformismo. ¿Usted sabe qué es el conformismo? Estar satisfecho con lo que tiene o con lo que ha recibido hasta el momento y ya no se esfuerza más. Y el conformismo es algo que no podemos permitir como pueblo del Eterno porque hace que nos estanquemos. Por eso usted no sea un conformista, tiene que ir de avance todo el tiempo. Avance, avance, anhele más, quiera más. Que si el Padre le ha entregado esto, diga: Padre, yo no me quiero conformar con eso, yo quiero algo más de tu presencia, más de tu palabra, pero no para que me vean, uy, mire cómo vaya el siervo, la sierva que se sabe toda la escritura, no, sino para que te vean como un hombre o una mujer de Yahweh que vive lo que está hablando y que está llena su vida de la presencia del Eterno. Es un buen odre, ¿sí? Por eso aquí Yeshua es muy claro, dice: nadie va a poner algo nuevo en un cuero viejo. Si usted es un cuero viejo, no pretenda recibir algo nuevo del Padre. Y eso nos enseña también la letra Tet, ¿sí? ¿Qué clase de odre somos para contener la Torá? Porque es que contener la Torá no es solamente me la sé toda de memoria, no. Contener la Torá es la sé, pero también la vivo. Y este año, eso es el mayor examen que el Padre va a hacer en el pueblo. Cuando el Padre dice: los voy a pasar al tablero, un examen escrito no, porque en el examen escrito muchos pueden pasar. Vamos a hacer un examen práctico. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. A ver qué tanto aprendió este año. Listo, pase al tablero. ¿Cómo son sus acciones? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo es como papá, como mamá, como sierva, como siervo, como hijo, como trabajador, como ministro? Como todas las áreas el Padre las va a evaluar. Y es ahí donde el Padre, si es un cuero viejo, no va a aguantar, se va a reventar. Es un cuero nuevo, es un buen odre, puede seguir soportando la Torá, el vino, el aceite, que es la presencia del Ruá de Yahweh. Ahora otra pregunta: si el odre o el cuero solo podía contener este tipo de dos ingredientes, la pregunta sería: ¿qué está conteniendo en su interior? Porque en su efecto serían que ni aceite ni vino. Entonces, ¿qué estás conteniendo en tu interior en este momento? ¿Será que el odre lo podían haber llenado de otra cosa? Se podía, pero se iba a podrir. ¿Qué cosas contenemos en el interior de nuestro corazón, de nuestra alma? Sí. Cada vez que hablamos del lev, corazón, se refiere al alma. Y Jeremías dice que es lo más perverso, las intenciones más oscuras, todo lo picho, ¿está dónde? En el alma. ¿Quién podrá comprender y discernir lo que hay ahí? El Eterno, ¿cierto? Entonces la pregunta sería: ¿usted qué está conteniendo ahí en su alma y en su interior? ¿Qué tiene ahí en su alma y en su interior en este momento? ¿Si está lleno de aceite y de vino? ¿O tiene amargura, pecado, todavía tiene frustraciones, todavía tiene asuntos del pasado, todavía tiene inmadureces, todavía tiene baja autoestima, todavía se mueve por situaciones? Si todavía eso está conteniendo el odre, se va a reventar ese odre tarde o temprano, ¿sí?
Y ahora dice que la letra Tet es el número 9, ¿cierto? Y yo le voy a dar los textos para que usted lo lea en su casa. Y está Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Específicamente, pero si usted quiere, lea todo el capítulo 12. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Y Gálatas 5, del 22 al 23. También, si quiere, lea todo el capítulo de Gálatas. Y en estos dos textos bíblicos encontramos, en Corintios encontramos los dones del Rúa de Yahweh. Y usted los lee, ¿y cuántos son? 9. 9 dones. Y en Gálatas nos habla de qué? De los frutos del Rúa de Yahweh, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos son? 9. ¿Cuál es el valor numérico de la letra Tet? 9. Significa que cuando hablamos de que es un recipiente que contiene algo, ¿de qué debemos estar llenos? De los frutos del Rúa, pero también de los dones. Es una exigencia alta, ¿cierto? Porque a veces cuando oramos, Padre, yo quiero el don, y el Padre, pero sería mejor que primero diera fruto, ¿cierto? Porque puede existir personas con don de sanidad sin amor, las hay. Pueden haber personas con don de profecía, con don de maestría, con don de discernimiento, con don de lenguas, pero sin paciencia, sin benignidad, sin bondad. No significa que uno sea más importante que el otro. Significa que los dos son igual de importantes y que como otros debemos contener las dos cosas. Si tú anhelas un don, debes tener claro que es importantísimo contener los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿cierto? ¿Es importante? Claro que sí. Pero si como siervos del Eterno, como hijos, como personas que estamos siendo formadas y capacitadas en Él, no tenemos estos dos grandes referencias en nuestra vida, significa que este odre, este recipiente, dice contener, dentro del significado habla de contener. ¿Qué estoy conteniendo? ¿Las cosas de mi Padre o basura? ¿Cierto? Cuando hablamos de recipiente, cuando usted le dicen, ay, vale, me prestan una coquita, por ejemplo, cuando aquí en Colombia le decimos coquita a un recipiente, un bowl o una refractaria, no sé, lo primero que ella va a preguntar es, ¿para qué la necesitas? ¿Cierto? No, es para hacer un postre, pues ella no me va a pasar la coquita con la que le echa agüita a las matas, por ejemplo, con la que saca agua de la alberca, es diferente. No, lo necesito para lavar el carro. Ah, pues ella no me va a pasar la olla de cerámica hermosa de su cocina, ¿cierto? Cada recipiente tiene un uso. Y precisamente en Corintios habla de que hay recipientes, y en Timoteo también habla de que hay vasos para uso honroso y para uso deshonroso. ¿Qué clase de recipiente es usted? ¿Qué clase de recipiente hasta el día de hoy ha sido? De lo que hemos visto, qué contiene y qué todavía le falta por seguir llenando. O de pronto hasta el momento usted está lleno de prejuicios, de pecados, todo lo que hablamos. O ha permitido que el Padre lo llene de todas estas cosas hermosas. Y bueno, pues de los 9 frutos, tengo 3. Voy a seguir trabajando para que se siga llenando este odre y este recipiente. Cosa que cuando el Padre diga, te necesito, quiero usarte, pues Él vea en nosotros que somos un recipiente para uso honroso. O sea, que no nos van a usar para echarle agua al perro, ¿cierto? Sino nos van a usar para algo honroso, algo valioso, ¿sí? Por eso, cuando uno lee, dice, en una casa hay varios utensilios, ¿cierto? Dice así la Escritura. En una casa uno encuentra diferentes vasos. Es más, cuando usted tiene una visita muy importante, usted sirve en un vasito de plástico el líquido, el jugo que le vas a dar o la bebida. Por lo general uno que utiliza lo que sea de cristal, lo que sea más fino, porque vas a atender a esa persona. Y no es porque el de plástico no sirva, sino que a la vista no es tan bonito y no es tan agradable, ¿cierto?
Además de que, ¿qué es más duradero? No, pues el plástico. Pero ¿qué es más aséptico? ¿Qué es más limpio? El cristal, ¿cierto? Aún para la limpieza se ve más agradable. Y espiritualmente así el Padre nos ve. Como vasos honrosos o deshonrosos. Bueno, usted es útil y es apto para esto. Te puede usar para esto. No, usted definitivamente está lleno, está contenido su recipiente, pero de basura, no me sirve. Entonces, en este nuevo tiempo, amados, es la oportunidad para que usted haga un análisis, un autoexamen y diga de qué está contenido este recipiente, este odre. Y si el Padre nos está indicando que debemos estar llenos de sus dones, de sus frutos, de su Espíritu Santo, pues esta es la oportunidad para empezar a trabajar en eso, para que al finalizar este tiempo usted pueda dar un buen resultado, decir, pues el año pasado rendí al tal por ciento, pero este año me voy a esforzar y voy a dar más, y voy a ir de avance, como el escudo. Me protege, pero voy avanzando. Mire todo lo que representa esta letra, muy hermoso, ¿cierto? Pero también es una responsabilidad y es una exigencia. Por eso no todos los vasos dentro de una casa se usan de la misma manera. Y usted va a ver, oiga, fulano a veces ni lo tienen en cuenta. ¿Por qué será? Ah, eso es que el pastor o la pastora lo tienen entre ojos. No, no es por eso. Es porque ese odre no está listo. Porque si ese odre estuviera listo, al ser depositado el aceite o el vino, no se va a romper. Qué peligroso sería poner a alguien en una posición de un servicio, de cuidar o velar por algo, un privilegio en medio de la comunidad y que no esté listo. ¿Qué pasaría? No solamente se revienta él, sino puede reventar a los que están al lado suyo. Por eso la importancia de saber quiénes somos en las manos del Eterno. Porque a veces nos encanta cuestionar y por qué él sí y yo no. ¿Y por qué a él sí le dan eso y a mí no? Ay, es que sí, a él solamente le dan eso. Dios solamente lo premia a él. Pues pregúntese más bien qué ha hecho esa persona para recibir eso que usted sueña y anhela, pero no trabaja por eso. ¿Cierto? De pronto tu odre todavía no tiene la capacidad para soportar esa cantidad de aceite o de vino que de pronto tu hermano sí está recibiendo. ¿Habían odres de varios tamaños? Claro que sí. Yo le invito a que usted mire en internet odres. Y eso salen unas imágenes que literalmente parece como un cuero así de un animal, pues sin las paticas, así todo cocido, literalmente el cuero, el forro del animal, de la cabra específicamente. Y habían de varios tamaños, porque habían unos para contener todo ese líquido para transportar, pero habían unos cueros más pequeños que eran los que se terciaban para ir en el camino y ir bebiendo. Parecen como tienen forma de un estomaguito, así como de una jota. Eso es otra clase de odres. Entonces, de acuerdo a la capacidad y al tamaño, pues va a aguantar. Entonces, no todos tienen la misma capacidad para contener algo, ¿sí? Ahora, usted puede orar y anhelar, Padre, yo quiero este don, pero si tú no tienes la capacidad, el Padre no te lo va a dar. Y eso no significa que seas un mal siervo o una mala sierva. Significa que tú no tienes la capacidad para ese don, pero sí tienes la capacidad para otro. Ay, pero es que yo veo que Pepe tiene hasta 6 dones. Bueno, pues es un buen odre, grande y aguanta, tiene más capacidad. Pero no significa que tú de pronto eres un odre chiquito y tienes un don. Lo importante es que ese 1, ese 2, ese 3, la cantidad que el Padre te entregue, lo sepas administrar y lo cuides. Y no permitas que se pudra y se reviente el odre. Porque acuérdense, en la medida, lo enseñaba Yeshua en la parábola de los talentos, ¿cierto? En la medida y en la capacidad de cada uno el Padre otorga. Lo importante y lo más primordial es ¿qué contiene este odre? ¿Qué contiene este odre que el Padre no le agrada y que es necesario sacar para avanzar? Para que venga lo nuevo, porque estamos hablando de un Shemini, algo nuevo, pues aquí la escritura dice vino nuevo, en odres nuevos.
¿Significa que toca hacer un nuevo comienzo? Por supuesto. Si usted pretendía seguir este nuevo año grecorromano, igual como venía el año pasado, dígale que está al lado suyo, se va a reventar. Si usted pretendía venir con las mismas costumbres, con las mismas mañas, perdóneme que se lo diga así, con sus mismos resabios, como el pueblo de Israel, la serpiente lo va a picar, lo va a morder y se va a reventar. Pero si usted dice, no, padre, sí, yo sigo un chicharrón en el 2023, pero este 2024 voy a hacer menos chicharrón, me voy a dejar pulir por ti, papá. Ah, bueno, entonces es un recipiente para un uso honroso. Pero si usted va a seguir con sus mismos resabios, con su misma bobada, pues le va a tocar quedarse ahí reventadito mientras otros avanzan. Claro, hasta ahí la introducción, hasta ahora, de la letra TET. Aprendemos mucho de estas hermosas letras. Entonces, teniendo en cuenta esto que aprendimos hoy, de la letra TET, en lo que significa, vamos a ir a la porción del Salmo, a ver el salmista qué estaba diciendo que tiene que ver con esto tan bonito que aprendimos hace un momento. TET. Vamos a leer versículos 65 y 66. Dice Yahweh, del Salmo 119, dice Yahweh, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. ¿Qué dice en tu versión, igual el 65? Bien has hecho con tu siervo, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Sí. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Bien has hecho con tu siervo. Usted de pronto ha dicho, que yo estoy segura que sí, todos hemos dicho en algún momento, Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿cierto? Pues usted sabe lo que significa la bondad de Yahweh. Y es que, como hemos aprendido que cada porción, o sea, como cada verso, arranca con la letra, ¿cierto? En este caso, la primera palabra que encontramos es bien has hecho con tu siervo. Y la palabra bien o bueno viene del vocablo en el Strong 2895, que es top. Y la palabra top empieza con la letra tet. Y la palabra top es bueno, agradable, alegre, bien hacer, bien hecho, mejor. Significa, en otras palabras, como si el salmista aquí estuviera diciendo, Yahweh, tú has sido agradable para mí, tú me has agradado, me has dado alivio, porque la palabra top también significa aliviar, alivio. Tú has sido alivio para mí, tú has sido alegría para mí, tú me has hecho el bien, tú has sido mejor que otras cosas. Miren lo que el salmista está diciendo. Por eso cada vez que tú y yo decimos, ay Padre, eres tan bueno, mire todo lo que le estamos diciendo al Padre. Tú eres agradable, eres un alivio para mí, eres bueno, eres mejor, me has hecho tanto bien comparado con otras cosas o con otras personas. Y de hecho la letra T tiene que ver con el bien, ¿cierto? Hablábamos que está dentro de su significado. Entonces cuando el salmista dice, Yahweh, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Y significa, aquí yo veía es que el salmista primero arranca con una expresión de gratitud, pero también está recordando todo lo que el Padre le ha dicho y que sus ojos han podido ver esas promesas cumplidas, ¿sí? Porque cuando tú y yo decimos, Padre, tú has sido tan bueno, es porque el Padre ha cumplido promesas, ¿cierto? Porque su palabra no cae en tierra muerta, sino da fruto. Entonces, si yo y tú decimos, Padre, cuán bueno tú eres. Bueno, ¿y por qué ha sido el Padre bueno contigo? No, porque me rescató, me libró, y todo eso hace parte del cumplimiento de su palabra. Por un momento piense en todas las formas en las que Yahweh lo ha tratado de una forma agradable, de una forma buena. Por un momento pensemos.
¿cierto? Por lo menos yo anotaba, Él me eligió, me llamó, me trajo hacia Él, me rescató, me declaró justa cuando éramos dignos de morir, ¿cierto? Dice que por Yeshua somos declarados justos. Me perdonó, me adoptó porque era huérfana, espiritualmente hablando, ¿cierto? Puso su espíritu en mí y aparte de todo eso, todos los días me bendice con algo. ¿Será que Él no es bueno? Muy bueno. Y a veces olvidamos todo esto y nos quejamos por nimiedades, o sea, por bobadas, por pequeñeces. Mire todo lo bueno y yo creo que la lista sigue. Hay un salmo de David donde dice, Yahweh, has aumentado tanto tus maravillas que si pudiera enumerarlas, no puedo. O sea, de todas las cosas buenas que él había recibido. Si aquí a cada uno yo le preguntara, ¿qué ha hecho bueno contigo? ¿Qué ha hecho bueno contigo? Nos podemos quedar aquí todo el kiddush, todo el Shabbat hablando de las bondades de Yahweh. Porque Él ha sido muy bueno, muy top. La palabra es top. Él ha sido agradable, Él ha sido placentero para nosotros. Él ha traído alivio a nuestra alma. Entonces, si Él es tan lindo como decimos y a veces lo utilizamos ya como una muletilla, Yahweh es bueno, entonces ¿por qué nos quejamos todavía? Entonces no hemos entendido el concepto de la bondad de Yahweh, del que Él sea tan bueno con nosotros. Y bueno, y eso que bondad viene de otro vocablo que es gesed en el hebreo, pero específicamente esa palabra tov tiene que ver con eso tan bueno, con esa forma tan agradable en la que Yahweh nos ha tratado a nosotros, ¿sí? Que el Padre ya te va a tratar con dulzura y con ternura. ¿Eso no es hermoso de nuestro Padre? Claro que sí. Y el salmista lo tenía tan claro que por eso inicia de esta manera, con la letra T. Tú has sido bueno, bueno has sido con este siervo. ¿Me lo merezco? Muchas veces no merecemos la bondad y las cosas buenas del Padre. ¿Merecemos el trato agradable del Eterno? Muchas veces no, porque nuestro trato hacia Él, ¿cómo es? Como el pueblo de Israel, uy, qué fastidio, me hastía, qué cansancio. Y el Padre sigue tratando con bondad. El hecho de que hubiera mandado las serpientes y después hubiera dado un alivio, ¿no es una muestra de que era bueno? Porque si no, Él había podido decir, ya me cansé, los voy a raer de la faz de la tierra. Y lo hubiera podido hacer. De hecho, en varias ocasiones se lo dijo a Moisés. Dijo Moisés, ese pueblo suyo se pasa, terrible. Mejor hágase a un lado, voy a abrir la tierra para que se los traguen y haré de ti una nación grande. Fue tu familia, porque es que este otro pueblo. Y Moisés, un hombre con un corazón, por eso se compara al Mesías, lleno de bondad también, que decía, no, porque ¿qué van a pensar los egipcios? Que nos sacaste al desierto para matarnos. ¿No era un hombre lleno de cosas buenas también? Entonces, la invitación, amados, es a que usted no solamente piense en todas las formas en las que Yahweh ha sido bueno con usted, sino que se detenga en eso. Y si usted hace una comparativa, haga un listado de todo lo bueno que Él ha sido y haga un listado de las cosas malas. Y le aseguro que es más lo bueno, ¿sí? Porque a veces uno ve solo lo malo, aún en las personas, pero es que vea, pero es que mire. Bueno, miremos lo bueno. De pronto de esa persona 10 cosas son malas, bueno, rescátele una buena. Y así debemos ser con el Eterno, con las personas que nos rodean, en nuestra propia vida. Porque a veces venimos bien, vamos caminando bien, ¿cierto? Todo fluye bien. Y para el ser humano, ¿qué es fluir bien? Que esté con salud y que tenga trabajo. ¿O no es así? Porque uno pregunta, bueno, ¿y usted se siente bendecido? Sí, claro. ¿Y por qué? Porque tengo salud y tengo trabajo y tengo a mi familia. Perfecto. Entonces, que el Padre le quite algo de eso. ¿Y cómo es que empieza a actuar el ser humano? Eso es una quejadera y empieza, estoy en una mala racha, yo sí soy de mala, yo sí estoy salado, solo por una pequeña cosa que el Padre quite. Y se nos olvida todo el resto de cosas buenas que Él ha hecho.
Y por eso cuando él dice, tal como lo prometiste, o en otra versión dice, conforme a tu palabra, ¿cierto? Los que de pronto tienen la Reina Valera dice, has hecho bien a mi favor, o has mostrado bien a tu siervo, conforme a tu palabra. En mi versión dice, tal como lo prometiste, pero me detallaban esa expresión, conforme a tu palabra. Significa que las cosas buenas que Yahweh hace con nosotros no son las cosas que nosotros creemos necesitar o que anhelamos. Significa que lo bueno que el Padre haga contigo es porque es conforme a su voluntad, conforme a su palabra. ¿Significa que si el Padre no me cumple un capricho, entonces es malo? No, es bueno, porque Él sabe que de pronto eso me va a desviar, me va a hacer caer, me va a ocasionar un problema, algo. Entonces el Padre permite algo o no lo permite, sigue siendo bueno. ¿O no? Sigue siendo bueno. O cuando el Padre te dice no, ¿cómo actúas? Porque es que no sé, al ser humano no le gusta que le digan que no, en ningún aspecto, que les lleven la contraria. ¿Qué hace el ser humano? ¡Uy! ¿Y por qué no? Y el Padre, como no da explicaciones, Él te va a responder, ¿por qué no? Y entonces, no, pero ¿por qué no? Como cuando el niño le dice, mami, vamos al parque. No. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? Y punto. No, mamá, eso no es una respuesta. Sí, eso es una respuesta. No. Entonces con el Padre a veces el no del eterno puede ser el silencio. No, Padre, pero ¿por qué no me hablas? Eso es una respuesta. El silencio es una respuesta. A veces cuando tú ya no tienes nada que decir, no me callo, ya no tienes nada que decir. Eso también es una respuesta. ¿Cómo hacemos con los no del eterno? Ay, gracias, Padre, eres tan bueno. O decimos, no, Señor, tú sí eres injusto, pero ¿por qué no me respondes? Y empezamos a sacar el repertorio. Pero es que yo soy tu hija, yo soy tu sierva, yo soy tu siervo. Mira todo lo que yo he hecho. Y el Padre, bueno, no. Pataleé ahí, no. Y él así como los niños. Mamá, pero me fue en el colegio, pero mire, no. Y es que uno no puede condicionar las cosas del Padre. Por eso aquí el salmista empieza diciendo, has hecho muchas cosas buenas, pero han sido conforme a tu palabra, o sea, conforme a tu voluntad, no porque yo quiera, no porque sean mis caprichos, ¿sí? Y hay un texto muy lindo en Lucas, quiero que me acompañe a Lucas, sin dejar el salmo, ahí déjenlo a un ladito, señalado. Y la palabra en Lucas capítulo 1 es un texto muy hermoso porque nos habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, cuando se le habló a Elisheba y cuando se le mostró a su padre, ¿cierto? Pero también nos habla del anuncio del nacimiento de Yeshua, cuando apareció el ángel a María, a Miriam. Y el versículo 38, ¿qué dice? Yo lo voy a leer en esta versión y porfa, vale, me lo lees en la tuya. Dice acá, María respondió, versículo 38 de Lucas capítulo 1. María respondió, soy la sierva de Yahweh. Mire tan lindo como ella se presenta delante del Eterno, ¿no? Soy la sierva de Yahweh, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Qué dice en tu versión? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Adón, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a qué? Tu palabra. A tu palabra. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué decía Esdras ahorita en el versículo 65? Has mostrado bondad conforme a tu palabra. Esa debe ser la expresión de nosotros como hijos del Eterno. Siempre, Padre, que se haga conforme a tu palabra. Porque es que si se hace conforme a mi voluntad, ay, voy a tener problemas, porque es que la voluntad del ser humano es permisiva, es caprichosa, uno cree que está bien, pero está mal. En cambio, si se hace conforme a su voluntad, ¿cómo cambia la cosa? Eso es como un sello de garantía, ¿sí? Eso es como usted comprar un celular, o sea, le ofrecen a usted dos celulares y le dice, este vale tanto, este vale 5 pesos, por ejemplo, y este vale 2 pesos. Es exactamente lo mismo. Tiene las mismas funciones, pero del que vale 2 pesos no te puedo dar garantía. Pero del que vale 5 sí.
tiene un sello de garantía. No, pero si este también está nuevo, no tiene el sello de garantía. No, es que fue traído tal vez de contrabando, no sé. Entonces no tiene las mismas garantías. Usted elige cuál compra, ¿no? Oiga, si es el mismo. Usted elige si se ahorra unos pesos o prefiere invertir un poco más, pero que le den garantía por si algo llega a pasar. Cuando el Padre dice, voy a hacer esto contigo conforme a mi palabra, ¿cuál es la garantía? Su palabra, ¿sí? Ese es el sello que dice, pase lo que pase, lo voy a hacer. Por eso el salmista lo tenía clarísimo y dijo, has hecho todo esto tal como lo prometiste, conforme a tu palabra. Ni una cosa quedó por fuera. María, la forma en la que se expresa, dice, listo. Ella en algún momento cuestionó. Dijo, no, padre, van a pensar que yo metí las patas con el José antes de casarnos. Ella no pensó eso. No, Dios mío, me van a cuestionar en el pueblo porque pues todos saben quién soy yo. Y de un momento a otro embarazada y es que por el rúa de Yahweh, no, eso no me lo van a creer. No, ella que dijo, está bien, que se cumpla todo conforme a tu palabra, porque ella sabía que había una garantía. Y no se cumplió así tal cual, se cumplió así tal cual se cumplió. Muy diferente a Zacarías, ¿no? En un momento cuando dudó y qué dice el que le tocó, por haber dudado de las garantías de Yahweh, quedó mudo, hasta que pudo, después nació su hijo y pudo volver a hablar, por haber dudado de las garantías de la palabra de Yahweh. Porque en algún momento dijo, uy no, pero si mi esposa mire todos los años que tiene, yo ya soy muy anciano, entonces por causa de eso que le dijo Gabriel, por cuanto no has creído y has dudado, te voy a dejar sin habla. Y cuando se cumplan las palabras de Yahweh, vas a volver a hablar. ¿Dudó de las garantías del Eterno? Usted nunca dude de la palabra del Eterno. Jamás. Porque el dudar de la palabra del Eterno nos puede conllevar a perder una gran bendición. Por eso como aún el Padre nos lo expresaba ayer a través de la sierva de la pastora, con ese mensaje de advertencia, con esa profecía, con esa visión, y es, no dude. Yo meditaba mucho, por ejemplo, en los bebés. Meditaba mucho en los bebés, por ejemplo, ahorita, con esta conmoción de lo que va a venir, que todavía no se ha sumado casi nada. Esperemos unos meses. Con toda la conmoción que va a venir, ¿usted cree que, por ejemplo, las mujeres que no han dado a luz, incluyo, no van a tener miedo de traer hijos? No, pero traer un hijo en medio de otra pandemia, en medio de otra plaga, ¿no será difícil? Y va a venir la duda. Pero acuérdese cuánto más se multiplicaba el pueblo de Israel cuando venía la persecución. No fue con el edicto del faraón cuando dijo voy a matar a todos los primogénitos, que decía que el pueblo de Israel se multiplicaba, ¿no lo dice Éxodo? No fue cuando iba a venir Yeshua que el edicto de Herodes era matar a todos los primogénitos y no hubo multiplicación. Por eso no podemos dudar, porque el Padre es un escudo, Él nos va a proteger. Así afuera digan, uy, loca, loco, ¿cómo así traer hijos en esta situación? No, es que es diferente. Estamos en la tierra de Gosén. ¿Y qué significa la tierra de Gosén? Estamos dentro de Egipto, pero estamos bajo un escudo de protección. Por eso no hay que dudar de las garantías de Yahweh. Si Yahweh dijo que iba a estar con nosotros, usted no tenga miedo. Yo en mi vida lo he podido ver. Así uno tenga miedo y uno esté arrugado del susto y las piernitas le tiemblen. Y uno, ay Dios mío, un hijo y todo el mundo te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, pero Yahweh ¿qué dice? Vas a vivir, entonces no, pues yo me aferro a las garantías de Yahweh. Y pasa el tiempo y su garantía, que es su palabra, me sostiene. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los hombres o al Eterno? Vamos a volver al Salmo. Luego dice, enséñame buen juicio, ¿cierto? Y dame conocimiento. En otra versión dice, buen sentido y sabiduría. Muchos nos han hablado de la Binah, ¿cierto? De la sabiduría, del conocimiento, de la Jokmah. Actuar con buen juicio, tener discernimiento espiritual, es lo que me va a conllevar a no desviarme. Por eso el salmista nuevamente dice, Padre, enséñame buen juicio, enséñame de tu sabiduría.
Versículos 67 y 68 del Salmo. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. ¿Qué dice en tu versión, mi vale? 67. 67 y 68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Por todo lado la letra T, ¿cierto? Bueno, ha sido bueno. Pero miren este punto tan hermoso. Yo solía desviarme, o antes fui humillado, me descarrié y me disciplinaste. La serpiente en el desierto, ¿cierto? Fui mordido, me estaba envenenando, pero por su misericordia me salvaste. Esa expresión, me solía desviar hasta que me disciplinaste y ahora sí sigo tu palabra, es muy bonita porque aquí el salmista nos habla de una de las lecciones aprendidas más difíciles y es entender los procesos. Cuando tú entiendes los procesos, pasas al otro lado. Pero cuando uno no entiende un proceso, vuelve y lo vive, vuelve y lo vive, y uno dice, pero Dios mío, llevo en este proceso 20 años, 5 años, meses, ¿por qué no salgo de lo mismo? Es porque todavía no lo has comprendido de la manera que el Padre quiere. No, pero ¿por qué vuelvo y caigo en este hoyo? Es porque todavía no has aprendido la lección. Y es que si el Padre ve que nos estamos como descarrilando, ¿qué va a hacer Él? Disciplina. Porque somos hijos. Si no te disciplina, ¿qué es lo contrario a los hijos, amados? ¿Cómo? Díganlo duro. Bastardo. Oye, esa palabra sí es horrible. Preocúpese el día que ya a usted no le vuelvan a decir nada. Que lo dejen hacer lo que quiera. Tiene el título de bastardo. Pero si a usted todo el tiempo lo están pullando y yo, porte bien, no de papaya, ay, duele la disciplina, pero me están tratando como un hijo. Entonces vale la pena, vale la pena. Pero aquí el salmista habla de las lecciones aprendidas de una manera difícil. El objetivo principal de las aflicciones es conocer a quién, al Mesías. Y acercarnos a su presencia. Por eso el objetivo de la serpiente, el objetivo de que Yahweh haya mandado las serpientes para que mordieran al pueblo, era para que otra vez volvieran su mirada ¿a quién? A Él. Porque estaban como muy volantones en el desierto. No, pero mire todo lo que llevamos caminando, miren, no hay comida, no hay agua. Eso es orgullo. Ya uno empieza a crecerse en medio de la aflicción del Padre. Está como muy alzadito. Tome su veneno. Y vuelve para que volvamos a mirar, pongamos nuevamente nuestra mirada en Yeshua. Así que la aflicción me doblega o me endurece. Ustedes sí, y anótenlo en su cuaderno. La aflicción, el proceso, el desierto, ¿te doblega o te endurece? Si la aflicción te doblega, muy bien, porque entonces vas a seguir de cerca la palabra, dice aquí la escritura. Pero si la aflicción te endurece y te pone más rebelde y más reacio, déjame decirte que estás a un pie de la caída. Usted decide. Es mentira el siervo de Yahweh que diga que no necesita proceso. Es más, dude de la persona que a usted le enseñe o que se diga o que se autonombre siervo o ministro que no ha pasado por momentos de aflicción. Porque significa que le falta morir y conocer al Mesías. Porque en los momentos de dolor es cuando uno más lo conoce a Él. Porque cuando todo marcha bien, el ser humano ni lo busca. Por eso uno cuando le predica a las personas afuera, cuando usted le habla a alguien afuera, ¿y qué le dice cuando está en la etapa mejor de su vida? Yo ahorita no necesito a Dios. Estoy en mi mejor momento. Tengo trabajo, tengo carro, tengo casa, estoy bien, tengo a mi esposa, a mis hijos, no necesito nada más. Bueno, y llega el Padre y hace esto, quita algo. Y ahí sí como empieza, como la hormiguita cuando va con la hojita y usted la ve en el piso y le quita la hoja, ¿cómo se pone esa hormiga?
se chifla porque le quitó su seguridad. Entonces ya no va a decir, no, ya estoy bien, sino ahora sí, venga, fulanito, ahora sí quiero ir allá a la comunidad donde me invitó, porque creo que necesito del Eterno. El sufrimiento hace bien, nos doblega, porque qué bueno sería buscar al Eterno, o sea, que todos hubiéramos llegado al Padre en nuestro mejor momento, pero si aquí hacemos un sondeo, todos llegamos en la inmundicia, todos llegamos ya cuando estábamos así, en el último aliento, que uno decía, Padre, si no haces algo, yo me voy a morir. Y ahí llegó el Padre y dijo, ya, venga al rescate. Todos. Yo llegué en una etapa de mi vida donde si Él no llegaba, yo me moría, literalmente. Un momento muy difícil en mi niñez y en mi adolescencia. Si Él no hubiera llegado, yo no estoy en mi mejor momento, voy a servir al Eterno, pura paja. Perdónenme la expresión, eso es mentira. Eso es mentira. El ser humano por naturaleza necesita un poco de aflicción para doblegarse. Pero ¿conoces personas que ni aún así? A veces uno ora y dice, Padre, por ejemplo, uno ora por una persona. En mi familia, por ejemplo, dice, Señor, doblégalo porque es que es duro. Ni la enfermedad. Le pueden diagnosticar hasta un cáncer terminal y en el hospital llevado con cables, con metástasis, y todavía dice, no necesito a Yeshua. Ok, el sufrimiento lo endureció, entonces no le sirvió. Como están los que allá en el proceso de dolor dicen, ahora sí, bueno, pues perdió mucho tiempo, pero al menos pues, sálvese, búsquelo mientras tenga vida. Entonces, tiene la capacidad usted de elegir qué va a hacer con el momento del dolor. Ay, no, ahorita usted dice, no, yo estoy en el mejor momento porque no estoy pasando por proceso. Bueno, espere que le va a llegar su procesito en cualquier momento de estos meses o de estos años o de estas semanas. Cuando le llegue la aflicción, acuérdese de esta palabra, por favor, y diga, Padre, yo solía desviarme, pero me estás disciplinando por algo. Pero no permitas que yo me aparte de ti. Hágalo. Diga, Padre, guarda mi corazón en medio del dolor, guarda mi corazón en medio del sufrimiento, guárdame en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, porque es que uno no sabe cómo va a actuar, ¿no? Cuando tú no has vivido por algo, mejor uno no decir nada. Eso es como el que dice, uy, no, si yo estuviera viviendo eso, yo actuaría de esa forma. No sea necio, porque nadie sabe cómo va a actuar, ni siquiera uno mismo se conoce cómo va a actuar en medio de un dolor, en medio de una escasez, en medio de una enfermedad, en medio de un rechazo, en medio de una traición, en medio de un rompimiento, de una ruptura, como le quieras llamar. Usted no sabe cómo va a actuar, pero lo que sí sabe es, y lo que usted debe decirle al Padre es, Padre, yo no sé lo que va a venir para mi vida, yo no sé cómo me vas a formar el carácter, yo no sé de qué forma tú me vas a pulir, pero sí puedo decirte, Padre, que sea la forma en la que vayas a usar, por favor, no permitas que me desvíe, no permitas que me endurezca. Esas deben ser nuestras oraciones, de aquí en adelante. Ahora, en medio del dolor, ¿declaramos la bondad del Eterno o la quejadera? Porque mire lo que decía el salmista en el 68, tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. Nuevamente la palabra todo. Tú eres bueno, y por ahí el salmista todo llevado, todo afligido, aturdido, pero todo el tiempo que decía, tú eres bueno, papá. Entonces, cuando tú y yo estamos enfermos, ¿qué hacemos? Esta enfermedad, yo debería morirme. Esta mala racha, ¿sí ven? Endeudado, me toca pedir prestado, toda mi vida es así. O declaras la bondad de Yahweh, bueno, Padre, ahorita no tengo, pero voy a tener. Y tú eres bueno. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Porque Proverbios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y nos lo sabemos de memoria, y esa palabra sí que se cumple todos los días, porque eso es a diario que el Padre lo pasa a uno hasta por un chicharroncito, y entonces ahí empieza a salir, dice el veneno, póngale el vasito, ¿qué va a salir? ¿Qué sale de nosotros? Palabras buenas, top, o la lashon hara, la lengua malvada, ra,
está todo el tiempo, quejadera, murmuración, lengua malvada, lengua contaminada. Versículos 69 y 70 dice: los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. Aquí él está haciendo una comparativa entre un buen odre y un mal odre, ¿cierto? Porque le está diciendo, los arrogantes, los necios me atacan, pero en cambio yo me voy a comportar igual. No hay que decir, no. En cambio yo obedezco tu palabra. Y si se han dado cuenta que en cada porción que hemos leído, él hace una comparativa con los malos, y él siempre dice, se burlan de mí, los príncipes me rechazan. Usted puede leer en los versículos anteriores de las otras porciones. Y ahí nos dice, pero yo no me voy a dejar, no me la voy a dejar montar, como decimos nosotros, no va a poner a pelear. No, el que dice, en cambio yo obedezco tu palabra. Una forma de actuar como un buen odre es mostrar diferencia en cuando a mí me atacan. ¿Qué haces tú cuando te humillan? Entonces, ¿qué? ¿Me toca dejármela que me la monten todo el tiempo? O dice, bueno, está actuando con su necedad. Mientras tanto yo obedezco tu palabra. ¿Cómo vas a actuar? No, es que todo el tiempo a mí me humillan, me hacen. No, es que mire cómo se burlan de mí. Dice acá, los arrogantes me difaman con mentiras. ¿Y usted sabe qué es difamar con mentiras? Que hacen una difamación, una calumnia, te puede llevar hasta la muerte. Pero el salmista decía, yo confío en quien pelea por mí, porque ellos actúan es con necedad. ¿Quién es más necio? ¿Usted que se pone a pelear con ellos sabiendo que es necio? ¿O ellos que actúan solos en sus necedades y usted sabe y dice, eso yo ya sé cómo actúan porque son necios? Y yo mientras tanto obedezco tu palabra. ¿Cuánto nos falta, cierto? El saber reaccionar frente a las situaciones. Importantísimo saber eso. Y aquí en el 70 dice, el corazón de ellos es torpe, es necio. Miren lo que el Padre habla de esas personas. Entonces, si tú y yo ya sabemos cómo actúan los necios y los torpes, ¿por qué caemos todavía en esas necedades? ¿Cierto? Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. ¿Qué dice el versículo 70 de tu versión, el 70? Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Esa palabra se engrosó como cebo. ¿Usted sabe qué es cebo? Grasa, grosura, ¿cierto? Se engrosó. ¿Por qué se engrosó? De orgullo, de arrogancia, de necedad. Y dice, en cambio yo obedeceré, en cambio yo me deleitaré. Así que de aquí en adelante, si los necios lo atacan, le dicen, lo difaman, ¿qué hay que hacer, amados? Callar. Y decir, Padre, haz justicia. Si ese hombre o esa mujer me está difamando, me está calumniando, me está humillando, ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién pelea por nosotros, amados? ¿Estoy sola? Pensé que me había quedado sola. Como dice el Paz, no se preocupen los del video que aquí hay gente. Sí, Él pelea por nosotros. Dice, mía es la venganza. A mí nunca se me va a olvidar eso en un momento donde muchos se me levantaron a mí, pero muchos, y a mi esposo. Y nosotros llorábamos mucho y decíamos, Padre, haz justicia. Pero también en muchas ocasiones fuimos igual de necios a ellos, porque nos pusimos ahí todos volantones, todos torpes. Y una vez el Padre a través de un siervo dijo, nunca se te olvide esa palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y dice que Él no es deudor de nadie y Él le da a cada uno lo que se merece. Entonces, ¿por qué se turba nuestro corazón cuando pasan esas cosas? Entonces nos falta confiar más en el Padre. Si viene una persona a hacerte, y usted pues humanamente, somos humanos, ¿cierto? Y nos podemos ofuscar por algo, claro, pues porque somos humanos. El punto es no caer en esa ofuscación y sin decir, Padre, pues sí, se dieron garra conmigo, como decimos aquí coloquialmente, se pasaron, me están haciendo daño, pero Padre, tú pelea por mí. Si ese hombre, esa mujer están haciendo algo que a ti no te agrada contra tu hijo, tu sierva,
el Padre no se va a quedar con eso. Y tarde o temprano le va a dar el pago que se merece. En vez de ponernos ahí a pelear y actuar como necios, como ellos. Entonces ahí sí, ¿cuál distinción de va a haber? Me parece, está igual de viejo a esos que lo están peleando. Esa es una distinción. Y finalizamos con el versículo 71 al 72. Y esta es, para mí es la mella de este texto, para mí. Y dice en mi versión, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y de plata. ¿Qué dice en tu versión, Iván? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El sufrimiento me hizo bien. Bueno me fue haber sido humillado. ¿Hemos sido humillados en algún momento? Claro. Por eso, ¿se acuerdan cuando al comienzo les hablaba de a quién le gusta el dolor? A nadie. Pero aquel salmista dice, el sufrimiento me hizo bien. ¿Por qué fue necesario el sufrimiento? Porque me hizo prestar atención a tu palabra. Si el pueblo de Israel no hubiese sido mordido por esas serpientes, no hubieran vuelto otra vez la mirada al Mesías. Por eso es importante a veces el dolor y la humillación, porque eso nos hace entender que no dependemos del hombre, sino del Creador. El sufrimiento me hace bien para acercarme a Él. Por eso cuando usted esté pasando por sufrimientos, ojo, dentro del propósito del Eterno, no porque usted es un rebelde y sufre, porque si está sufriendo por rebelde, ese no le va a hacer bien. Hacemos la aclaración, ¿no? Pero si usted está sufriendo por seguir al Mesías, porque estás formándote en tu carácter, eso te hace bien. Eso hace bien. Podemos llorar, pero como dice la palabra, el llanto puede durar toda la noche, pero al otro día dice que viene la mañana y se acaba la tristeza, ¿cierto? Miren esta expresión. Muy poco se aprende sin aflicción. Si queremos ser eruditos, debemos sufrir. Los mandamientos de Yahweh se leen mejor con los ojos mojados por las lágrimas. Vuelvo y lo repito. Muy poco se aprende, escuche esto, amado, por si usted dice, ay, yo no quiero sufrir en la vida, mire lo que dice. Muy poco se aprende sin aflicción. Si queremos ser eruditos, expertos, siervos, ministros, debemos sufrir. No conozco un buen siervo que no haya pasado por el dolor. Un buen siervo, porque hay siervos malos, dice la Escritura. Pero yo hablo por mi parte. Los siervos buenos que conozco han pasado por sufrimiento y dolor. Y eso los ha hecho buenos siervos. Y dice, los mandamientos de Yahweh se leen mejor con los ojitos empapados de lágrimas. Porque eso nos enseña a estar como ahí, humillados. Por eso el sufrimiento es bueno, amados. Porque eso te enseña a estar ahí. Recordar que todo es de mi Padre y que Él vela por nosotros. A veces uno hace análisis y uno dice, Padre, me ha tocado tan duro a mí, y uno ve a otras personas y uno dice, les toca más suave. No sé si de pronto a usted le ha pasado. Y sí, Señor, es difícil, pero uno dice, Padre, no entiendo por qué a mí me tocó de pronto un poco más difícil, más complejo. Pero cuando yo leía esta palabra, le decía, es lindo haber sufrido, porque me acercó a su palabra. Y si no, entonces mi corazón sería muy arrogante y yo no podría conocerlo. Por eso, para mí, ese fue el cierre de esta enseñanza en mi corazón. Decía, papá, el sufrimiento vale la pena. Vale la pena las lágrimas, vale la pena el dolor, vale la pena la enfermedad, vale la pena la escasez, vale la pena la humillación. Porque eso me enseña a seguir de cerca los mandamientos de Yahweh. Eso te mantiene, no sé si usted ha escuchado el meme, ¿no? Momentos que me mantienen humilde. Esos, el dolor
porque te recuerda de dónde venimos. No, eso nos recuerda de dónde el Padre nos ha sacado. Usted nunca olvide de dónde Yahweh lo ha sacado, de dónde lo ha levantado. Jamás olvide eso. Jamás olvide eso, porque eso nos mantiene ahí, en la humillación. Y cuando tú lees la escritura con los ojitos empapados, tú dices, no, papá, valió la pena. Valió la pena. Y yo le digo con todo mi corazón en esta hora, tanto a ustedes que están aquí como a los del video, jamás te compares con los procesos de otra persona. A veces uno en el dolor y en la necedad, como el pueblo de Israel, se queja y dice, pero ¿por qué a ellos no les pasa nada? Y a mí me pasa todo. No caigas en eso, nunca compares tus procesos. Porque tú no sabes a futuro tu proceso va a ser medicina para otros. Tus lágrimas van a ser medicina y consuelo. Acuérdese lo que significa la palabra tov, y era alivio. Después del dolor no viene el alivio. Así viene la bondad de mi Padre. Y así va a ser el eterno con tu vida si tú lo permites. Por eso, en este nuevo año de formación de carácter, por eso no es casualidad esta palabra al comienzo de este tiempo. En este nuevo tiempo, que el Padre lo pase por el horno de fuego, porque para madurar hay que llorar. Pero acuérdese de lo que dice su palabra en Isaías: aunque pase por las aguas, no nos ahogaremos. Y aunque viniere el fuego, no nos quemaremos. Él va a estar con nosotros. Pero siempre y cuando usted se mantenga como humillada, con los ojitos aguados. No es que se la pase chillando todo el tiempo, ¿no? Sino que si hay momentos de quebrantamiento, es para reconocer de dónde Él nos ha sacado. Y que ahí es donde uno debe permanecer. Así que, y al final terminan diciendo, tus enseñanzas son más valiosas para mí que el oro y que la plata. ¿Usted ha peleado por plata? Sí. ¿O no? No. Si hay plata, todo bien, y si no, todo mal. Somos muy torpes. Y Él dice, ¿qué es más valioso para ti? Tener mi palabra. Y una vez más yo le decía al papá, no, palabra, porque a mí la plata no me ha sostenido, porque ni plata tengo. ¿Qué me sostiene? Su palabra. Y entonces yo decía, y yo anotaba aquí en mi cuaderno, esa expresión del salmista aquí de que la enseñanza de Yahweh es más valioso que millones de oro y plata, es la extensión lógica del pensamiento del versículo anterior. Por lógica, el dolor lo acercó al eterno, porque en un momento de dolor, ¿será que el dinero te puede traer alivio? No. No puede traer alivio, no puede calmar. Nada. Si el salmista entiende que incluso los problemas pueden ser buenos si le enseñan la palabra de Yahweh, entonces también es posible decir que es más valiosa que las riquezas. Por eso va muy conectado estos últimos dos versículos. Porque mientras sufro, presto atención a la palabra. Pero a su vez entiendo que lo único que me puede dar alivio es la presencia del Eterno. Que yo puedo tener muchas cosas materiales, pero que eso no va a traer alivio a mi alma. Que ahorita lloramos y peleamos por algo que no tenemos, el Padre nos lo da y de pronto entonces no va a seguir peleando. Entonces el Padre va a decir, sí, eso no era el chicharrón por el cual usted peleaba. ¿Sí me hago entender? El Padre puede darte algo que no tienes ahorita, pero si seguimos actuando neciamente, entonces el problema no era no tener ese algo, sino el problema era mi corazón, que soy desagradecido o desagradecida, que somos insatisfechos, que somos quejones, que somos impacientes. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, mis amados, con esto culminamos la 9ª porción del Salmo, un salmo maravilloso, ¿cierto? Nos enseñó que el sufrimiento es bueno, que el Padre es bueno, que Él es agradable. Y pues lo más importante es que
Diga el que está al lado suyo que pongamos por obra su palabra. Pongamos por obra su palabra. Amén. Amén.